a los compañeros, compañeras que van a coordinar esta última parte de las jornadas. Agradeciendo a todos la presencia, invitándolos a continuar para esta última actividad. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, hola, buenas noches. Yo también, como Cecilia, estoy muy cansada. Estamos terminando este evento que nos llevó muchos meses preparar. Y bueno, acá estamos y súper contentos con cómo se desarrolló todo. Y bueno, para no estirar esto mucho, vamos directamente al trabajo con los fallos. Saben que hicimos 2 concursos. Esta fue una iniciativa de este equipo de coordinación de las jornadas. Hicimos un concurso de cuentos y un concurso de fotografías. Entonces, me gustaría empezar por el fallo del concurso de fotografía y contarles, les voy a leer el fallo. El 7 de abril de 2021, el jurado, conformado por Mayrí Pajaroñán Paraskevaidis, María de los Ángeles Viera Warren y Diego Soria, acordó declarar desierto el primer premio y otorgar una mención. Y dice el jurado, ahora vamos a mostrar la mención, dice, hay una contradicción que surge del resultado de este concurso que amerita una reflexión. En la llamada era de la imagen, en la que abunda en redes el uso de imágenes y en la que parece haberse democratizado el ejercicio de la fotografía, incluso poniendo en el tapete nuevamente la discusión sobre la fotografía como categoría artística, llama la atención la escasa respuesta participativa a la convocatoria, porque aunque no lo puedan creer, se presentaron solamente 2 fotografías. Esto evidencia en cierta medida que no tiene el mismo valor colectivizar en redes fotografías que el valor que parece adquirir la mirada crítica de un jurado. Cabe preguntarnos entonces por qué quienes sí usan imágenes para comunicarse con otras personas en su cotidianidad, incluso con fines pedagógicos, sientan que sus imágenes no son de alguna manera suficientes para ser juzgadas como mirada sensible sobre un tema específico que les es por demás conocido y sobre el que reflexionan y se cuestionan cotidianamente. Esto, por otro lado, sí reafirma que sintetizar un concepto abstracto en una fotografía, que no es en parte más que un recorte de la realidad, no es tarea fácil ni resulta instintivo sin conocimientos y prácticas específicas. Entonces yo les voy a compartir se me perdió la fotografía. Discúlpenme, pero ya la voy a buscar, pero a lo que queríamos ir era hacia la reflexión. A ver, ¿puedo compartir ahora? Ahora sí la tengo. Aquí. ¿Pueden verla? Sí. Sí, bueno. La ganadora de la fotografía, del premio de fotografía, la ganadora es la que recibió una mención, es Flavia Ditamo, estudiante de la licenciatura en educación. Felicitaciones para Flavia, es una muy buena fotografía.
pero el jurado no consideró que pudiera considerarse un concurso con solamente 2 fotografías. Y a mí me interesa dejar esta reflexión, porque de hecho se han tratado en varias ponencias el tema de que la educación es un arte, que el arte forma parte de la educación, y sin embargo nos sorprendió muchísimo esta baja convocatoria, muy baja, o sea, casi inexistente, y bueno, dejamos esto abierto para una reflexión más profunda posterior, ¿no? Bueno, gracias, ya puedo dejar de compartir. Bueno, ay, discúlpenme, pero estoy sumamente cansada y estoy fallando en todo. Ahora, eso sí, tenemos un concurso de cuentos también, y les voy entonces a leer el fallo del jurado. El 18 de marzo de 2021, el jurado correspondiente, conformado por los autores Teresa María Urbina, Gerardo Garay Montaner y Atilio Escuder, se pronunció a favor de designar un primer premio compartido y 2 menciones. De los seudónimos manejados por el jurado se desprende la siguiente lista de ganadores. Primer premio, compartido entre Joaquín Berriel Suárez con el relato Zancono, que fue enviado con el seudónimo Joaquín Lesina, y Yanela Turnes con el relato Taller a distancia en el residencial, un nuevo salto al vacío, con el seudónimo Chichi. Y tenemos 2 menciones: Silvia Estela Lorenzo Curvelo con el relato Del silencio y otras ausencias, seudónimo Estela Maris, y Claudia Panicelo con el relato El portal, seudónimo Lucía Weiler. Estos resultados, bueno, son anunciados hoy, y vamos a invitar a los 2 ganadores del primer premio a que ellos mismos lean públicamente sus cuentos, y luego más adelante estos 4 cuentos y también la fotografía mencionada serán publicados en las memorias del evento, que están programadas para más adelante en 2021. Entonces, bueno, le doy la palabra a Joaquín Berriel, para que lea su relato Zancono. Hola, yo no sé si tiene... Ahí. ¿Ahí? Me salió un cartelito que estaba silenciado. Bueno, primero que nada, saludar a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio. Mis felicitaciones a los organizadores, las organizadoras del evento, y a todos aquellos que participaron. Fue muy fructífero, muy fermental esta experiencia para mí como estudiante. Y creo que bueno, para muchos y muchas de nosotros también lo va a hacer, que vamos a ir asimilando, porque fueron 3 días bastante intensos para quienes participamos. Y bueno, también quería saludar el espacio del concurso de cuento y de fotografía, porque me parece que también de alguna manera se rinde un homenaje bastante acertado. O sea, tener una preocupación estética también es un homenaje acertado hacia esos seres humanos maravillosos que fueron Revelato y Paulo Freire, que tuvieron una sensibilidad no solo hacia el sufrimiento de la época y de las personas y de los pueblos en los que vivieron, sino también hacia lo bello, y eso tiene mucho de estética también. Bueno, si le parece, paso a la lectura del cuento. Voy a poner los lentes. Bueno, el cuento se titula Zancono. Manuel Artín llegó a la portera cargando un desconchado portafolio de cuero que recubría los dibujos de sus estudiantes. Desde la universidad le habían encargado la tarea de distribuirlos en el barrio, casa por casa, y relevar algún testimonio de los vecinos. Tarea compleja para él, teniendo en cuenta la timidez que le envuelve al adentrarse en una atmósfera poco conocida.
Mi madre no está, fue a lo de la beba, dijo un niño colgando de las ramas de una morera que brotaba en diagonal del rancho. Ah, hola, ¿y tu papá? Preguntó Manuel mientras observaba, a través de la ventanita de hierro, el rostro curioso de un adolescente que acunaba a un bebé en sus brazos. Vos sos el de la pintura de los caballos, ¿no? Mi padre está para ahí, desencillando. Pasá, pasá, dijo la joven casi gritando desde la ventana. Ya te lo llamo. Mientras, Ay, se me fue. Mientras esperaba recostado sobre una tapa de hormigón, comenzaron a arrimarse algunos niños movidos por la curiosidad que generan actores inusuales por aquellas latitudes. En el intento de quebrar con su propia incomodidad, abrió el maletín y comenzó a sacar algunos dibujos para exhibirle al público infantil que se aglomeraba lentamente frente a él. Al ver la buena sorpresa que generaba, sintió un alivio en sus hombros y notó que sus manos dejaban de sudorarle. Mirá, el potranco de mi tía Coli, está igualito, comentó el adolescente del bebé en brazos. ¿Viste? Bueno, a ver si hay más que reconozcan. Mirá, este acá, por ejemplo, lo pintaron con las propias crinas del caballo, respondió animado Manuel. Los niños comenzaban a romper las distancias, se pasaban las hojas de garbanzo de mano en mano y pavoneaban las imágenes de los animales montados sobre un tanque de yeso, como imitando un remate. Sin que Manuel se percatara, el niño de la morera descendió fugazmente en una especie de bailecito, picando en el techo de zinc del galpón donde hacen el sueño los caballos y aterrizando al lado del deshojado maletín. Se disponía a hurgar en su interior con la cara y las manos entintadas de un azul bordón, cuando su padre, Ramón, que aparecía desde el otro costado del rancho, lo cortó en seco. «Deja eso, no seas atrevido». El niño, con gesto de pillaje en el cuerpo, recorrió como resorte el camino inverso que había hecho. En hábiles segundos observaba desafiante y risueño de la copa enarbolada. «¿Me andaba buscando, hombre?», preguntó Ramón, dejando caer la pechera que pendulaba en su antebrazo. «Ramón, ¿cómo le va? ¿Le puedo robar un rato?», articuló Manuel con voz titubeante, mientras percibía cómo sus manos volvían lentamente a destilar aguas incómodas. «Mientras sea un rato y no lo poco que tengo», bromeó sin reírse Ramón, y le arrimó una silla a la que le faltaba una pata. De forma desordenada y tambaleante, Manuel le narró acerca del trabajo de la universidad, que habían estado pintando los caballos del barrio, que iban a hacer muestrario en la galería de la facultad, que precisaban algunas anécdotas de los dueños de los equinos, que... Terminó de hablar rapidísimo, flotó un silencio. Perdón que se me fue la pantalla. Cuando terminó de hablar rapidísimo, flotó un silencio, el cual Manuel sintió la necesidad de rellenar con algún comentario, más por la sensación de vacío que le sucede a un desagote verborrágico que por la reacción de su entrevistado, que había quedado ensimismado mirando el suelo blando bajo sus pies. Para su fortuna, una figura se asomó desde lo profundo de la tela rosiblanca que oficiaba de puerta, interrumpiendo el aire quieto que se había generado luego de su disertación. Clara, una niña de movimientos calculados, apareció con un termo de plástico y un matecito gris. Se lo estiró a su padre y sin mirarlo se devolvió como imantada al interior de la casa. Tenía una aspereza en el rostro que hacía difícil adivinar su edad. «Mire, el zancón no es lo más que yo tengo. Lo crié de potranquito. Me ha traído doblado como un codo, lloviendo y hasta dormido y todo. De cualquier lado él sabe el camino al rancho. Yo he sufrido mucho, muchísimo cuando vine a la ciudad. Y hasta ahora. En un gesto de torsión de cuello, empinando las cejas, inclinó el matecito que se perdía entre el hueco de sus manos reventadas. «¿Dulce toma el señor?». Manuel aceptó y vio de refilón mientras absorbía la segunda cebada, cómo entre los pliegos de la tela puerta se rejuntaban varias miradas silenciosas y atentas al relato de su padre. «¿Y por qué Zancono?», se animó Manuel, al ver que su interlocutor volvía a dirigir su mirada hacia el suelo o el espacio lejano de los pensamientos íntimos. «Mire, yo no sé leer, pero le voy a mostrar». «Claribel», vociferó contorneando sus espaldas en dirección a la casa. La niña, de expresión áspera en el rostro, atravesó la red de ojos que eran los pliegos de la tela puerta y se presentó con diligencia colegial frente a ellos. Ramón sacó desde las fundas una billetera hinchada de humedad, de la cual extrajo dificultosamente un calendario diminuto que tenía al anverso una impresión de San Cono, el santo de la suerte de origen italiano. «Lee esto al señor, hija, haz el favor», dijo entre orgulloso y expectante. La niña se irguió como si fuese a recibir el pabellón nacional frente a su generación escolar y se sumergió en una lectura rápida y accidentada. «Escucha mis plegarias, atiende mis demandas, te suplico de corazón y con gran fe, me ayudes a solucionar todo lo que me aflige. Haz que todo lo que me aflige se acabe y pueda gozar de paz y estabilidad económica». La respiración húmeda de Ramón hizo que Clara interrumpiera su concentrado discurso.
Ella elevó su rostro empedrado y miró directo a los ojos enjabonados de su padre. Impávida, esperó. Se hizo presente un mutismo que torció el aire y electrificó la piel quieta de Manuel, que asistía a la escena desde su estática lejanía. El mundo pareció pausarse y avisar que solo retomaría su marcha con las palabras de aquel hombre vestido en lágrimas. Venga, hija, abráceme. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Es hermoso el cuento, es muy revelatiano, ¿verdad? Imaginamos, no sé, un tipo de vecindario donde trabajaría José Luis, donde José Luis estuvo. Me encanta además la forma en que leíste, cómo leíste las palabras de la niña. Está escrito y tú lo leíste además con las pausas que la niña daría, una niña que está aprendiendo a leer. Entonces es esto de que acentúa como ciertas sílabas unidas y separada de otras partes de las palabras, es como la niña está leyendo y además tú lo replicaste ahora en tu lectura. Bueno, como buen autor, te felicito. Bien, bueno, y ahora Yanela, bienvenida, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contenta y quería agradecer muy brevemente al comité organizador y a Elena en particular, al jurado con sus sugerencias muy precisas, a todo el Instituto de Educación y la Facultad de Humanidades, a la UDELAR y a la educación pública, porque yo entiendo que es culpable de mucho de lo que ha sucedido en estos 3 días. Bueno, a los compañeros del grupo taller, a sus docentes, Marita y Begoña, y a todo el demos de este espacio de la facultad que es increíble, que es una verdadera burbuja previa a la emergencia sanitaria, donde hay espacio para crecer en humanidad. Bueno, al personal del residencial también, ahora les voy a contar, y a todos los que permiten, como ellos, que a pesar de ese empuje del utilitarismo que es incesante, que es agobiante y que es abrumador, la humanidad haya podido mantener a lo largo de su historia sus espacios para sentir, para hacer lo que no tiene un propósito y encontrarse con otros por el simple gusto de compartir. Voy a leer el cuento. Taller a distancia en el residencial, un nuevo salto al vacío. Hay que empezar. Falta poco más de 1 hora para el primer taller de práctica docente de mi grupo con los residentes del hogar de ancianos, y estoy sintiendo algo raro. Siento que no logro disponerme para el trabajo, que estoy pasada de revoluciones. El taller con viejos me moviliza mucho, y la misma razón que me facilitó la idea a proponer en el taller es la que ahora me inquieta. Yo sé que a los viejos les gusta recordar sus buenos tiempos. Cuanto más viejitos son, más se conectan con su pasado, quedan como suspendidos en él, como si el presente fuera solo la excusa para poder recordar. Por eso, pensé que si el objetivo era darles voz, escucharlos, vincularlos con este presente, el camino era a través de sus intereses, de lo que los convoca, de su pasado, que es lo que más fuertemente sienten como propio. Pero a la vez, volver al pasado, a esa edad, puede tener mucho de doloroso, de afectos perdidos, de imposibilidades del presente, de dolores viejos. Y si el taller, en lugar de ser un espacio de contacto con el mundo a través de la memoria, se vuelve una máquina de exaltar angustias, estos miedos me complicaron para preparar la actividad con disfrute. Al menos en esa hora previa, porque antes, cuando armé el plan, disfruté un montón, eligiendo materiales, disponiéndolos para que atrajeran su atención, con colores alegres, que fuera armonioso a la vista, con temas variados. Con mi grupo de práctica habíamos discutido hacía días, planeando en conjunto la intervención y buscando los espacios que cada taller podía ofrecer dentro de esa idea integral. Al principio me preocupaba que los compañeros sintieran que mi propuesta era muy lavada, poco ambiciosa en contenidos desde un punto de vista tradicional del aprendizaje. Pero me preparé a defenderla en el grupo, gesto innecesario, porque este grupo, sin eludir la crítica, siempre te da para adelante.
Los viejos no necesitan ser alfabetizados, ni que se les transmitan contenidos para trabajar, pero sí una actividad educativa que conecte su vida, sus sentires, sus emociones con la tarea y con la alegría de crear algo nuevo. Diego, con su dulzura de siempre, nos había hablado de los residentes. Ana habla un montón, Pochita es un personaje, Pedro es otro, y están Maruja, Esther, Raúl. Días antes de comenzar, nos colamos en su taller de canto vía Zoom para presentarnos al grupo, conocerlos y que nos conocieran. La simpatía y la buena onda de los residentes me sorprendió. Todos quedamos impresionados. En ese lugar se respira otro aire. La televisita tuvo efectos, además de las presentaciones y la ruptura del hielo. Pudimos anticipar que iban a participar y a entusiasmarse con nuestros talleres. Pocos días antes del taller, Bego nos ayudó a tomar conciencia de lo poquito que faltaba para empezar y allí pude completar el plan. Quedé conforme y entusiasmada, hasta que faltando pocas horas para el encuentro me di cuenta de mi congelamiento, como cuando tu imagen se queda fija en el Zoom por falta de ancho de banda. Bueno, habrá que calmarse. Nuevamente el grupo vino a tirar un cable a tierra. Diego había propuesto conectarnos media hora antes del comienzo para asegurar que todo funcionara bien, y Santi, anfitrión, abrió la sala virtual temprano. Ese ratito, previsto para que todos fueran entrando de a poco, me ayudó a ubicarme en la distancia, a confiar y a disfrutar. Al entrar vi que todo estaba dispuesto y los residentes preparados, ubicados como en una clase y mirando la televisión expectantes. No había otra que saltar al vacío y ponerse a trabajar. Yo confiaba en la propuesta, confiaba en mis ganas, en mi reconocimiento previo de los participantes, pero la incertidumbre sobre la pertinencia de los contenidos asustaba. Comenzamos. Ay, pero la inquietud se agudizó al ir planteando la propuesta por las dificultades para escuchar a los participantes. Por suerte hablan pila. Lástima que no escucho nada de lo que dicen. Gladys iba de una silla a la otra con el celular para que los escucháramos. Ellos resuenan con las imágenes, se acuerdan, nos cuentan, están ahí, viajando en el tiempo con las fotos y las preguntas. Es un golazo. Gladys a todo le pone una energía enorme y asegura que el encuentro suceda. Me pierdo sus voces y pienso en cómo podría construir un diálogo si solo hablo y no escucho. Le pido ayuda a Gladys. Ella, siempre dispuesta, parece un hada, capaz de resolverlo todo. Y me doy cuenta que la preocupación es mía, que los viejitos están haciendo el viaje. Pedro nos cuenta de su trabajo en la barraca, cuando las inundaciones de 1959. Maruja nos relata la vuelta de los jugadores de la selección del Maracanazo, que vivían en el cerro, y del recibimiento que los vecinos le dieron. Esther, su sueño de disfrazarse de española de toda su niñez, y tantas otras historias que habrán contado y me perdí por el problema del audio. Espero recuperarlas cuando veamos el audiovisual del encuentro. Pequeñas ventajas del estado de emergencia. Todo queda registrado. Y al final, siento que logro apropiarme del espacio y me animo a proponerles que nos regalen, además de ese rato genial, un esfuercito más, como si fueran deberes o tarea domiciliaria, que sigan enganchados con esos recuerdos que nos contaron y se junten con otros y los graben en un audio de WhatsApp. Entonces Diego, que los conoce bien, intervino para contar que a algunos residentes les gusta escribir. Maruja escribe poesía y Esther también escribe. Y yo subestimando sus posibilidades. Audios y textos de deberes serán. Quedó así la invitación para el viernes próximo y una despedida preciosa con entusiasmo y alegría. Al salir de la sala, me quedo con esa sensación de que no hay confinamiento ni edad avanzada que impida hacer algo cuando hay ganas. Con nuestros talleres irrumpimos un poco en el ámbito del residencial y plantamos una banderita. Habrá que seguir saltando al vacío. Con este grupo como red, yo sigo saltando. Muchísimas gracias. Mil gracias, Yanela. Además, ese cuento es muy representante del Instituto de Educación, porque es educación, es una meta educación, pero ustedes estaban trabajando en educación con estos residentes, pero además formaba parte de este trabajo de una materia, ¿no? de un curso que además lleva muchos alumnos por año, es un curso muy querido,
Entonces, bueno, muchísimas gracias por ese cuento, porque es tal cual, es un pedacito de nuestro instituto. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y entonces nuevamente quiero agradecer a los jurados porque hicieron un trabajo fantástico. Sé que estuve pendiente de sus discusiones, tanto de jurado de cuento como de fotografía, de sus preocupaciones, de cómo ser justos y bueno, cómo fallar, y qué, bueno, qué decidir y cómo expresarlo. Y bueno, miles de gracias, porque no, sin ellos y sin la confianza de tenerlos a ellos, con su idoneidad, esto no se podría haber hecho bien. Así que, bueno. Y ahora, para terminar, tenemos el documental que hicimos, y tenemos con nosotros al director del documental, que es Leonardo Salazar, un técnico y artista de medios audiovisuales que yo quiero mucho, y que además hizo un trabajo impresionante, porque no sé si todo el mundo sabe, pero él estaba haciendo este trabajo mientras esperaba a su primera hija, que hoy creo que cumple 9 días, es decir, que Leonardo, acá que lo tenemos en pantalla, él estuvo trabajando en los últimos días del embarazo de su señora, y luego los últimos detalles fue con un bebé que obviamente no deja dormir como corresponde, ¿no? Como todos, deja dormir bastante, parece que tienen bastante suerte, pero bueno. Y entonces el esfuerzo que hizo Leo, y van a ver el producto, es increíble. Y bueno, queríamos saludarte y bueno, que nos dijeras, nos contaras algo de esta experiencia. Quiero, antes de, porque me puedo llegar a olvidar con el cansancio que tengo, Antonio Romano dirigió el equipo que hizo esas entrevistas, y bueno, y recopilaron las fotografías, los escritos, y ayudaron a Leo, pero Leo fue el director en el sentido de que él decidió qué era lo que se necesitaba para hacer este documental. Y sin conocer a José Luis, él lo fue conociendo a medida que él solicitaba. Antonio Romano llevó adelante toda esa coordinación con el equipo de historia de la educación en Uruguay y América Latina. Bueno, y entonces ahora vamos a tener en unos minutos el producto, que estoy fascinada. Y bueno, Leo, te dejo ahora sí, yo estoy muy entusiasmada, perdón. Bueno, buenas noches a todas y todos. Bueno, yo también estoy muy contento por el producto, y muy contento por cómo lo recibieron y que les gustó. Cuando me llamó Elena, enseguida dije que sí. Y bueno, como a todos los trabajos que tomo, lo tomo con mucha responsabilidad. Y bueno, fue así. Le pedí a Elena enseguida que me mande algunas cosas de José Luis para yo ir interiorizándome un poquito en la persona. Y enseguida empecé a sentir que esa persona era una persona de mucho peso, y que esto no iba a ser un trabajo más. Cuando vino cuando tuvimos con Antonio y todo el equipo, la primera reunión por Zoom, ahí me di cuenta de que realmente iba a salir algo muy bueno, porque había una energía, había unas ganas de trabajar que era muy, muy, muy importante. Y digo, no hay manera de que esto no salga. Como dice Elena, en un momento, claro, muy, muy lindo en mi vida, que es el nacimiento de una hija. Y bueno, tuve 3 días que no podía, en el sanatorio, no podía hacer absolutamente nada, y perdido entre el amor de mi hija y entre pensando en el documental,
Me acuerdo que me acostaba, me dormía pensando en el documental y me despertaba pensando en el documental. Y yo hoy le contaba a Elena que un poco sentía si sería fuerte la figura de José Luis, que fui aprendiendo con este tiempo, que sentía que estaba sentado al lado mío editando conmigo y viendo lo que poner y lo que no, porque obviamente siempre en estas cosas quedan materiales afuera. Agradecer mucho al equipo. Uno le dicen que es el director y todo lo demás, sí, puede ser, pero hay un equipo con Antonio y las demás personas que si hubiese faltado uno, no hubiese sido lo mismo. Por eso que es muy revelatiano. Es un proyecto colectivo, fue un proyecto colectivo. Y bueno, y por eso es que salió como, creo yo, muy, muy lindo. Déjame agradecer a Intergalactic, que Intergalactic es una cooperativa audiovisual que nos ayudó en los rodajes con el Montevideo, haciendo los rodajes con sus horas en el banco de horas solidarias. Y bueno, sin más nada que decir y no aburrirlos, dejo que lo disfruten y ojalá que les guste. Muchas gracias, Leo. Bueno, quédense porque el documental dura 19 minutos, ¿no? Y nos quedan 20 minutos para las 21 que estaba pensado terminar, por lo tanto, es redondo esto, termina puntual y todo. Así que muy agradecida. Educador, escritor y filósofo, José Luis Revelato Basigualupe nace el 22 de marzo de 1946 en la ciudad de Canelones, en el seno de una familia católica. Sus padres, Fermín Pedro Revelato Ballarino, empleado de banco, y María Luisa Basigualupe Alberti, tienen 3 hijos, José Luis, el mayor, Ana y Pedro, 15 años menor. A los 15 años ingresa al seminario de los salesianos para dedicarse a la vocación de sacerdote. En el año 1964, los salesianos lo invitan a cursar la licenciatura en Filosofía en Roma, en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Al poco tiempo le plantean la posibilidad de continuar sus estudios para culminar el doctorado, defendiendo su tesis en 1969 bajo la dirección de Giulio Girardi, un teólogo conocido por sus intentos de acercamiento entre el marxismo y el cristianismo, y con quien mantendrá un vínculo personal durante toda su vida. José ingresa al seminario y los salesianos después le plantean
siendo jovencito, digo, teníamos cerca de 17, 18 años, eso fue hacia el año 64, más o menos, le plantean hacer la filosofía en Roma, para lo cual a él lo envían a hacer la filosofía, la licenciatura de filosofía en Roma, que era un tiempo más recortado de lo que después terminó siendo, porque cuando está en Roma le hacen el planteo de continuar hasta cerrar el doctorado, ¿no? En el año 62 se inicia el Concilio Vaticano, Juan XXIII, un hervidero de cambios, de pensadores, de una iglesia que rompe con una estructura medieval y abre un poco las puertas. Inclusive él ahí empieza como a tener contacto con pensadores y con el gran maestro de él, suponiendo que fue Giulio Girardi, ¿no? Yo lo conocí en la Multiversidad Franciscana, que creo que estaba recién fundada, y a mí me interesó mucho el proyecto por lo de la interculturalidad. Y nos hicimos así espontáneamente amigos. Simpatizamos, vaya, ¿no? Con cordialidad inmediata. Y también por un detalle que no sé cómo, conversando, resultó que teníamos ya un amigo común y que los dos apreciábamos muchísimo. Y luego me dice José Luis, pero si este hombre ha sido mi maestro, y era Giulio Girardi. Giulio Girardi, que dirigió su tesis, que fue maestro en Roma, integraba los grupos dentro del espacio de pensadores, de teólogos, de filósofos, en el propio Vaticano II. Entonces, yo no me puedo imaginar lo que tiene que haber sido eso. El José que llegó a Roma no es el José que volvió a Uruguay. José Luis dio un tremendo impulso a muchos de los acentos que quería poner Giulio Girardi en sus famosos proyectos de fraternidad y de solidaridad con América Latina. En 1969 vuelve a Uruguay, después de haber vivido el proceso del Concilio del Vaticano II, lo cual profundiza y radicaliza su perspectiva de compromiso de liberación con los oprimidos, ideas que no serían bien recibidas por las cúpulas salesianas. Él llega en marzo del 69 a Uruguay, y él vuelve a los salesianos, empieza a dar clases en el Juan XXIII. Y por ahí José viene con mucha fuerza, a cuestionar y con una opción muy clara, una opción fuerte, con una mirada hacia los más vulnerados, hacia los más pobres, con una visión también con fuerte incidencia también del propio Gramsci, y que van incidiendo en un desencuentro con lo que podía ser la jerarquía propia de la iglesia. No fue casualidad que a José lo invitan a ir a Melo, ¿no? Que volvió transformado de Roma, no volvió para ocupar su cargo de sacerdote, ni hacer los votos, ni nada, volvió totalmente desacatado. Lo que menos hizo fue meditar y reflexionar sobre su conducta. Lo primero que hizo fue buscar jóvenes para hacer algo en un barrio. Nosotros trabajamos con un grupo de muchachos, de jóvenes. Entonces, en una reunión que estábamos en el Colegio Salesiano de Melo, había alguien ahí más atrasito escuchando, se para un flaco medio pelado, y él dice, bueno, con toda humildad, yo tengo alguna experiencia, trabajo con jóvenes, si ustedes quieren, les puedo dar una mano. Y bueno, empezamos a trabajar a partir de ese momento en estos mismos grupos con José Luis Revelato. En vez de abrir la Biblia, Antonio, y entrar a hacer una lectura y tratar de traer al hoy a ese Jesús en la realidad cotidiana, que lo haría también traía el pensamiento de Freire en esas comunidades barriales.
Él tenía una cierta definición política y político-partidaria que no condecía con lo que sus superiores salesianos le pedían, y al final lo echaron de los salesianos. Una noche fría de invierno le dijeron que estaba echado y que se tenía que ir. Luego de ser expulsado del seminario de los salesianos, vuelve a Montevideo, se gana la vida vendiendo libros y en 1976 es detenido por la dictadura instaurada desde 1973, imposibilitándole desempeñarse como docente hasta la recuperación democrática en 1985. Y recuerdo que tuvimos esas vacaciones de julio y volvimos, y tengo así en la memoria que al poquito tiempo cae preso, o sea, le ingresan a la casa esa donde vivía y se llevan preso a José en el año 76. No arriesgaba mucho viniendo a Canelones porque yo creo que en él había como un cierto temor, sí, previo a que quien lo ponen preso, como un cierto temor de poner un poquitito en riesgo a papá y a mamá y a los viejos, ¿no? Entonces tuvo muy poco tiempo, ¿no? Yo recuerdo, él entró en cárcel central y estuvo muy poquitito ahí, yo creo que no llega al mes en cárcel central, y después lo pasan al cilindro que en ese momento, bueno, era como el final o sea, la posibilidad, o por lo menos digo, la esperanza de apertura y de salida, ¿no? Cuando a él lo pasan al cilindro, yo tengo esos recuerdos de, qué bueno que fue, qué importante que fue este pasaje al cilindro, porque bueno, se nos acerca el tiempo quizás de que a José lo puedan liberar. Al poco tiempo ingresa por concurso a Conaprole y juega un papel muy importante en el proceso de reconstrucción del sindicato. El ingreso en Conaprole ya le significó ahí un cambio desde el punto de vista de lo económico. Ahí también impulsa la asociación de empleados y obreros, ¿no? Todos estos sindicalistas que vemos por la televisión, y incluso algunos que ya se han jubilado, se han retirado, los más notorios, todos pasaron por los talleres de José Luis. Y Pepe decía 3 cosas. Y parecía que siempre eran 3 cosas. Lo que pasa es que el loco era, repito, muy disciplinado, muy riguroso, y seleccionaba lo que verdaderamente eran las 3 cosas más importantes del tema que estaba discutiendo. Siempre, si hablaba José Luis, todo el mundo se callaba para escucharlo. Por más que tenía muchísima gente de su lado, pero también muchos enemigos, es decir, callados, porque era una vergüenza ser un enemigo. Su opinión pesaba mucho, porque hacía muy buen análisis de las situaciones, era una persona muy inteligente y muy formada. Y en cuanto al feminismo, yo creo que fue un avanzado en esto. Entonces digo, son aspectos interesantes que yo los veo ahora, y me parece mentira que en aquel momento se hubieran planteado. Luego de la salida de la dictadura, Revelato vuelve a su gran pasión, que es la docencia, desarrollando una importante actividad en diferentes organizaciones de la sociedad civil y en diferentes facultades de la Universidad de la República. En 1994, como docente de la Facultad del Instituto de Filosofía, escribe su libro más importante, La encrucijada de la ética. Aristóteles hablaba de la filosofía primera y lo refería a la metafísica. Bueno, la filosofía primera en Revelato es la ética. Para mí, en realidad, entre educación popular, ética alternativa y generación o fundación de comunidad, no había fronteras en José Luis, que porque la idea que él tenía de pueblo era una idea ética, no era una idea etnocéntrica. Y lo mismo me parece a mí que tenía la idea del sur, era una idea ética. Norte y sur no eran fronteras geográficas, ni siquiera fronteras políticas, eran fronteras éticas. Y una persona del norte se podía posicionar en el sur, y uno del sur se podía posicionar en el norte. Yo creo que él lo veía en ese sentido, no como frontes maniqueos, sino como una frontera de posición ética. José Luis, que ya venía en una línea de investigación y de reflexión en esas problemáticas,
capitalizó muy bien esa experiencia en el contexto de su propia formación y de su propio proyecto, y publicó el que seguramente fue, en lo que la corta vida le permitió publicar, el libro más importante, publicado en Nordan Editorial, La encrucijada de la ética, el diálogo norte-sur. Su concepto de esperanza es central en su obra, pensamiento y acción. Tenía una preocupación particular por los jóvenes y la construcción colectiva de alternativas políticas con los sectores populares, huellas de la trayectoria de José Luis, que quedaron muy grabadas en la memoria de las personas y organizaciones en las que participó. Para él la militancia tenía que ser continua, pero así con un compromiso de todos, siempre respetando a los otros, ¿no? Imponer nuestros pensamientos, ¿no? Esto es una forma de dialogar y de construir con el otro. Y eso era fundamental para él, la construcción colectiva. Y pensamos que nuestra tarea era a largo plazo y que teníamos todo el tiempo del mundo por delante. Y José Luis nos decía que no, que nosotros podíamos ir haciendo las cosas y tener resultados rápidos, inmediatos. Y yo hasta ahora cuestiono eso. Yo me enojaba mucho. Estoy pensando que tal vez él creía de verdad mucho más en nosotros de lo que nosotros creíamos. La esperanza era un concepto que no era manejado en la academia. Le importaba muchísimo el tema de la juventud. Yo decía, si viera ahora los problemas que siguen habiendo, sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿no? Le preocupaba y lo angustiaba muchísimo todo el tema de la droga, que estaba empezando. No tenía nada que ver con lo de ahora. Su verdadero compromiso era con el pueblo, independientemente de su opción partidaria, digamos. Los sectores populares para él eran los posibles actores de una transformación de esta sociedad. Y entonces planteaba que entre todos podríamos construir un mensaje de esperanza. Pero él además tenía un amor muy grande por las personas y los conocía uno por uno con su nombre propio y lo que hacía cada uno, dignificaba lo que hacía cada uno, que eso era algo que nosotros en un primer momento no nos dábamos cuenta. Pero él tenía una visión muy específica, muy interesante, muy disruptiva con respecto a lo que se venía haciendo trabajo social en Uruguay y en el mundo en general. Por eso fue tan importante a nivel de toda Latinoamérica para el trabajo de educación popular. Y en cambio él trabajaba con todos esos elementos, consideraba que estaban presentes en un proceso. Para mí era un científico social, realmente. José Luis Revelato y su vigencia. La vigencia para mí es plena, y creo que los tiempos cada vez le van dando mayor vigencia a, a los temas que él abordó, ¿no? Sobre todo en lo político, en lo social y la ética vinculada a estos otros aspectos de la vida de la gente. José Luis nos dejó el mensaje del amor como solidaridad. Así nos dio un camino de amor, de dignidad, de esperanza para un mundo mejor. Y eso lo llevamos vigente y lo vamos a llevar, supongo que todos están de acuerdo que lo tenemos que llevar adelante y comprometernos con ese legado que nos dejó José Luis, de dignidad, de esperanza, de compromiso. Yo creo que la vigencia es indiscutible y sería muy importante tenerlo en este momento. Sé que si él estuviera acá con nosotros, él me estaría diciendo en el oído de sí que todo va a estar bien. Pero parecería que algunos valores como la solidaridad, el compromiso con los más pobres, algunas cosas que José Luis las mantuvo siempre en su vida y en su análisis, podrían ser raíces interesantes para ver hoy cómo llevarlas a la práctica. Ausencia presente, ¿verdad? En los cursos planteaba las clases sobre el pensamiento de José Luis, siempre el interés era muy marcado.
Yo creo que él, a pesar de los años que han pasado, todo su pensamiento y su formación, toda su trayectoria está sumamente vigente hoy. Hay seres luminosos, hay personas que reciben luz de algún lado y hay otros que ya son luminosos. Y José Luis era así. Para mí, lo importante, ¿no? Lo importante es ver que tanto él como sus interlocutores directos son gente, por decirlo así, que nuestro deber es el de que no caigan en el olvido. La recuperación del legado de José Luis Revelato permitirá que siga vigente en la memoria de lucha de los sectores populares, sindicatos, organizaciones de base, educadores populares y diferentes actores sociales y políticos que se proponen construir una sociedad alternativa. Su testimonio es una invitación a reinventar el poder desde una perspectiva democrática, que problematice tanto la acción cotidiana como la mirada más amplia de una América Latina integrada, donde el norte y el sur son tan solo fronteras éticas. Bueno, muchas gracias. Quería decir un detalle que olvidé antes de mirar el documental, y es que hay muchísimo material que quedó fuera, porque queríamos hacer un documental que entrara como un cierre, ¿no? Entre 15 y 20 minutos, y hay muchísimo material que quedó fuera, y que lo importante es que como están en manos del equipo de historia de la educación en Uruguay, es un material que queda disponible para para las generaciones de estudiantes y de investigadores a partir de ahora. Entonces eso es realmente invaluable. También quería señalarles que en el programa no se olviden que están señalados los pósters. Hay 7 pósters que generalmente en los eventos académicos se presentan físicamente, o se presentaban, no sé si ahora el futuro va a ser que sea todo virtual, se presentaban físicamente y las personas paradas al costado, los autores, ¿verdad?, explicaban algunas preguntas que le hicieran los que visitaban los pósters, y ahora, bueno, tenemos una galería de pósters donde se pueden ver, se pueden agrandar, acercarse, también algunos tienen links a videos, a audios, entonces, bueno, no olviden visitar esa parte del programa también, y bueno, gracias por todo. A brindar, ojalá estuviéramos juntos para abrazarnos y tomar un vinito, pero bueno, acá estamos en esta intimidad del ciberespacio. Bueno, pongan los micrófonos, así todos gritamos. Felicitaciones porque salió precioso todo, genial. Precioso. Bueno, pueden poner sus micrófonos y gritar cosas. Gritar cosas, vamos arriba. Gracias. Hubo gente que gritaba cosas. Bueno, aprovechen ahora y griten. Gracias. Arriba, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, Elena. Felicitaciones. Bueno. Realmente un placer. Chao, chao. Muchas gracias. Excelente todo. Felicitaciones al equipo, a los equipos, el de historia y el equipo organizador. La verdad que
tremendo equipo, increíble, increíble. No tengo palabras, la verdad. Es precioso trabajar en equipo, vale la pena vivir gracias a que hay equipos. Esa es la verdad. Totalmente. Gracias. ¿Verdad? Bueno, nos vamos entonces. Se quedan mirando. A disfrutar. A ver qué pasa. A disfrutar, A disfrutar por la tarea cumplida. Hasta la próxima. Chao. Bueno. Buenísimo. Abrazo grande. Abrazo grandote. Chao. Muchas gracias.